Hola a todos, en este vídeo vamos a hacer un proyecto para hacer un transportín para pequeños animales de tipo hámster, pequeños roedores, como pequeños reptiles también, o bueno, pues tortuguitas, todo lo que son estos animales que podemos tener y que se adaptan a un contenedor de este estilo. El contenedor con el que vamos a hacer el proyecto es una garrafa de 5 litros, son fácilmente encontrables en los supermercados con distintos productos y son fácilmente manipulables, se pueden cortar con filos, se pueden cortar de muchas maneras. Yo para este proyecto voy a utilizar un taladro pequeñito, pero bueno, cada uno podéis utilizar lo que tengáis a mano. La cola termofusible, que nos va a valer para pegar la zona de ventanitas, que la voy a utilizar con rejas de jardinería, que son también muy útiles y muy resistentes para los animales, porque esto ni, por ejemplo, los roedores pueden morderlo, pero no lo rompen. Sí que, por ejemplo, el tema del pegamento, sí que os recomiendo que sea bueno. La cola termofusible aguanta bastante tralla y en este tipo de cosas tiene que ser resistente porque, por ejemplo, si metéis un hámster, todos esos animales son muy persistentes y como se empeñen en romper algo, lo acaban haciendo. Entonces, bueno, cada uno tendréis que valorar para qué tipo de animal es. La idea base es coger la garrafa, ponerle bien de ventilación, porque en esto hay que alcanzar un equilibrio entre que el animal se sienta protegido y a la vez que esté ventilado. Es decir, yo le voy a poner unas ventanitas delgadas por aquí, siguiendo el contorno y el dibujo de esta garrafa, las voy a cortar, voy a hacerle una ventilación también aquí al lado, en el lateral, donde voy a poner luego el enrejado de jardinería y debajo y detrás también voy a ponerle esta pequeña ventanita cuadrada, todas con rejas de jardinería reforzadas. Y el asa lo que vamos a hacer es cortarla, aquí tengo los dibujos prefijados, ¿vale? Lo único que tengo que hacer es cortarla con mucho cuidado porque luego la vamos a pegar aquí. Esta será el asa que nos valga para transportarlo y aquí será la puerta de entrada que la vamos a utilizar para manipular a los animales o para guardarlos. El tapón, esto lo voy a conservar porque para, por ejemplo, animales de tipo hámsters y roedores de estos pequeñines son muy juguetones y se les puede acoplar perfectamente, por supuesto conservar el tapón, ¿vale? Independientemente de que luego queréis hacer algo más con el transportín. Pero a este transportín se le podría conectar un tubo de estos transparentes que los roedores utilizan para pegarse carreras y hacer circuitos y volver a entrar. Entonces, por otro lado, bueno, eso sería más adelante, pero en principio el objetivo de esto es hacer un transportín con esa posibilidad. Entonces, bueno, pues os voy a ir avanzando el proyecto y os enseño cómo va quedando. Como está ya hecho el troquelado, están todas las zonas estas agujereadas, ¿vale? Y ya tengo un poco perfilado lo que es la zona de las ventanas, ¿vale? Cada uno de los... Sí que os quería comentar que cuando hagáis los agujeros y todo eso, dañéis lo menos posible la estructura de la caja, porque así todavía es útil y es usable, ¿vale? Ahora le vamos a poner el asa aquí y lo vamos a atornillar, porque depende del pegamento que utilicéis, este tipo de plástico a veces no pega bien o no se resiste bien. También podéis intentar hacerlo con remaches, a lo mejor, ¿vale? Yo voy a usar tornillos y tuercas porque tengo un montón y la verdad es que ahora mismo, por ponerme a hacer remaches, pues en este tipo de material yo no sé si va a aguantar bien la chapa. Si fuera chapa sí que aguanta un remache, pero esto de plástico yo creo que no va a ir muy bien. Entonces con tornillos y tuercas hace la misma función y lo que digo, tengo un montón y se trata de aprovechar y reciclar todos los materiales posibles. Otra cosa que voy a hacer es ponerlo por fuera. Lo voy a poner por fuera porque el hecho de ponerlos por dentro, aunque queda mucho más bonito o es más estético, tiene una gran pega y es que quedan las puntitas esas, ¿vale? Quedan las puntitas esas de cara a los animales. Y yo prefiero que no haya riesgo de que se puedan enganchar o hacer pequeñas heridas. Entonces lo voy a poner por fuera. Luego, estéticamente, ya veré cómo lo taparé, ¿vale? O lo dejo así, da igual, a mí el caso es que funcione.
¿vale? Entonces lo único que voy a hacer es voy a poner las tuercas, he hecho los agujeritos, lo voy a atornillar para que quede ahí atornillado y os voy enseñando cómo queda. Ya veis que queda por ahí, la estructura queda perfectamente fija. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo con las ventanas, ¿vale? Las voy a fijar y luego si puedo le pongo algún embellecedor con el pegamento. Ya el resultado de haber ensamblado todas las verjas. El pegamento a veces cuesta que se adhiera porque la superficie estas de plástico a veces cuesta que agarre, pero he quedado bastante satisfecho de cómo queda sujeto, ¿vale? Ya veis que por fuera queda menos estético, pero lo único que voy a hacer ahora es añadir un cordón solamente con fines estéticos, porque no sujeta nada, que yo prefiero que todo esto esté fuera, solamente por proteger a los animales, porque por dentro, obviamente si los hubiera puesto por dentro quedaría mejor, pero bueno, se trata de que algo, además de, sobre todo, que funcione. Os voy a enseñar cómo queda y voy a por la puerta, que también le voy a poner un marco, ¿vale? El mismo marco que le ponga a las ventanas y sencillamente la voy a agarrar aquí. Yo creo que al final le voy a poner aquí unas bridas, que es lo más sencillo y creo que funcionará perfectamente. Así que bueno, voy a por ello y os enseño cómo va quedando. Otra opción que había pensado es reforzar esto que con pegamento y que quizá con el paso del tiempo se pudiera soltar, reforzarlo con algún tipo de sujeción mecánica, o bien con tornillos, o bien con algún alambre atravesado y amarrado. Pero bueno, de momento lo voy a dejar así para ver cómo reacciona y si veo que hace falta en un futuro lo pondré. De momento creo que está bastante bien. Y bueno, pues aquí tenemos ya lo que es la fase en la que ya he puesto el protector un poco de la zona esa de los alambres con un poco de paracord. Ya veis que esto será la puerta. Aquí tengo lo que son la zona de las ventanas, que antes se veía más. Le he puesto también un protector adicional con las piezas mismas que sobraban de aquí. Se lo he puesto ahí un poco para embellecer un poco, nada más que para eso. No tiene otra utilidad. Y bueno, pues ahora lo único que voy a hacer es ponerle las bridas aquí agarrada para que articule. Se la voy a poner yo creo que ahí, que es el sitio donde más me cuadra. Luego ya el cierre seguramente se lo encaje aquí. Y ya queda apañadito. Os voy enseñando cómo queda. Pues aquí tenemos el proyecto terminado con la puerta instalada. Quiero que veáis, tan sencillamente como os había comentado, con unas bridas queda la puerta instalada. Para el cierre lo que yo he utilizado es el típico clip de mochilas y de cosas así que se encuentran fácilmente. Podéis usar lo que vosotros queráis, hasta un nudito con una cuerda si queréis. Pero bueno, yo lo que decidí ya es usar este porque le tenía. Y ahí queda el habitáculo perfectamente adaptado, en este caso para unos hámsters sería, también podéis poner papel prensado, lo que vosotros queráis. Ya veis que queda perfectamente amplio para incluso más de uno y bastante resistente, ¿vale? Aguanta bastante tralla, ya lo he estado comprobando. Así que nada, espero que os haya sido muy útiles y que os dé ideas para vuestros proyectos. Así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.